Hace poco estuvimos hablando de algunas personas que figuran en el libro de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, y desentrañando un poco algunas personas, algunas cualidades de las personalidades que allí se mencionan. El mismo apóstol Pablo estuvimos haciendo algunos apuntes sobre su persona, sobre algunas características. También se citaba a Timoteo, su hijo espiritual, entrañable hijo espiritual, y algunas características de él, y también de Epafrodito, no debemos olvidarnos de ese nombre complejo, de algunas características también de este gran siervo de Dios, del cual se menciona acá, una persona muy querida por el apóstol Pablo y también por la iglesia allí en Filipos. Había sido enviado con saludos y con algunas cosas para el apóstol Pablo, que estaba en la cárcel, y en ese interín había caído en una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte, dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios ha sido recuperado. Dice, quédense tranquilos, se los envío nuevamente. Me es muy útil a mí, pero también le es muy útil a ustedes. Y allí pudimos ver algunas cualidades de algunas personas. Hoy vamos a desentrañar algunas otras que nos dan algunas características también de la iglesia de Filipos. Pero primero que nada, queríamos ver lo que nos dice el apóstol en Filipenses en el capítulo 2, hasta el versículo 5, desde el comienzo del 1 al 5. Nos dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La carta sigue y luego hace toda una radiografía de la persona de Jesucristo, de su ministerio. Ya lo hemos visto en alguna otra oportunidad y desarrolla lo que es para muchos teólogos un cántico, ¿no? Un cántico del siervo, Jesucristo, desarrollado allí a partir del versículo 6 hasta el 11. Pero quitando un instante el foco de la persona de Jesucristo y poniéndolo en el consejo que da el apóstol Pablo a su iglesia, yo creo que hay algunos elementos muy importantes que la iglesia de Cristo hoy en día debe siempre y permanentemente tener. Hoy en día, ayer y por los siglos. Primero que nada tiene que ser cristocéntrica porque el ejemplo tiene que estar dado por Cristo Jesús, justamente. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir en Cristo Jesús? Que sean humildes, humildad para los unos con los otros. Y también unidad. Recuerden que Jesucristo, cuando estuvo en aquella oración íntima con el Padre, orando por sus discípulos y por los que habrían de creer, Él le dice al Padre, oh Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad en el Espíritu Santo, no unidad para estar de acuerdo en alguna cosa en común, en vamos a comer un asadito o vamos a hacer una buena olla, como tuvimos el otro día, sino que eso sea el resultado, no el objetivo, sino el resultado de esa unidad del cuerpo de Cristo. Y eso es permanente, una preocupación permanente en el corazón de Jesús y también ahora en el corazón del apóstol Pablo. Que ustedes sean unánimes, un mismo sentir, porque somos todos un cuerpo, y que los unos a los otros nos estemos consolando, ayudando, apoyando en la unidad del Espíritu.
¿Mm? Completen así mi gozo, dice. Así yo me quedo satisfecho, me siento gozoso. Después vamos a estar hablando un poco de qué es eso del gozo del Señor, pero el gozo del apóstol Pablo también. Completen mi gozo en esa unidad que ustedes tienen que manifestar permanentemente. Nada hagan por contienda o por vanagloria, es decir, nada hagan para provocar al otro o por competencia, por querer ser uno más que el otro, ni para glorificarme yo mismo, tener los aplausos de los demás, sino hagamos todo para el Señor, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a sí mismos, haciéndolo con humildad, no con la intención de sobresalir, porque nadie es más que nadie, sino que todos somos un cuerpo y permanentemente esto lo deja claro el apóstol Pablo. No crean que por ser Filipos sería una iglesia perfecta. Sí, capaz tiene mucho menos amonestaciones que las que puede tener Pablo hacia Corinto, por ejemplo, o hacia los Gálatas insensatos, ¿no? O incluso hacia los romanos, donde la carta a los romanos es todo un tratado de teología extenso. Acá parecería que hay muchas menos recomendaciones, pero sí las hay. Y si las hay es porque algún problema pudiera haber o alguna grieta pudiera estar presentándose. Acá habla con la sabiduría que da el Espíritu. Entonces, más vale prevenir que después curar. Y entonces él habla de humildad, de estimar a los otros como más que a uno mismo. Hagamos todos con el mismo sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo. No lo hizo por interés propio, sino que la obra de Jesucristo lo hizo por amor a nosotros, en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Haya pues el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Hay una canción, Marco Martínez, que dice: nada hagas con orgullo, no mires lo tuyo, piensa en los demás. Mira, no hay otra manera de vida verdadera, vive por los demás. Jesús dejó de lado su lugar y vino a ser maestro de humildad. Haya pues en ti, haya pues en mí el mismo sentir que hubo en Jesucristo, ¿no? Una linda canción que justamente es la síntesis de este sentir que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Filipos y que debe ser permanentemente el sentir de la iglesia de Cristo, sea Distrito Oeste o la iglesia que sea, sean los bautistas o la denominación que sea, somos iglesia de Cristo, a Él nos debemos y Él es nuestro ejemplo. Amén. Nada hagas con orgullo, no mires lo